Peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Negación y distorsión de la divinidad de Cristo. Introducción. Lo que creen los judíos sobre la divinidad de Cristo. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Mi humilde opinión es que lo que nosotros estamos viendo cuando analizamos la religión cristiana es una síntesis, una mezcla entre el judaísmo y la religión pagana griega. Y yo voy a, esta noche quiero comparar las partes que son cristianas, paganas, judías. Y lo voy a hacer con un análisis bastante fácil de entender. El primer problema que nosotros tenemos en el judaísmo con la religión Notzri, la fe Notzri, la creencia y la oración y la fe en Yeshua, en Jesús, o lo que le quieran llamar, es que nosotros no podemos aceptar un Dios encarnado. Es absolutamente prohibido desde el punto de vista de la Torá creer en un Dios que tiene una esencia física. ¿Pero eso está en los 10 mandamientos? Está en los 10 mandamientos. Es una idea simple de entender. Dios no tiene forma de hombre. Hay psukim, hay versos, todo el mundo los conoce, de que dicen que Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios no tiene forma física, Dios es un espíritu. La persona que adora a un ser humano, o que adora a un ser humano que vivió, murió y se resucitó, es una persona que está siguiendo un pensamiento pagano. Hay rabinos mesiánicos que también niegan la divinidad de Cristo. Yeshua es hombre y solo hombre. Jesús es hombre y Dios. Yeshua nació de hombre y de mujer. Jesús nació de mujer únicamente. Yeshua oraba al Padre Eterno. En Jesús la parte humana le oraba a la parte divina de Él mismo. Yeshua potencialmente podía pecar y por eso fue tentado. Jesús no podía pecar porque es divino. El seguidor de Yeshua ora al Eterno, quien es el centro de su vida. El seguidor de Jesús le ora al mismo Jesús y Jesús mismo es el centro de su vida. Yeshua, no Jesús, es un rabino judío, es un hombre, no Dios, que fue escogido como el instrumento adecuado de la redención final. No existe ningún Jesús que tenga estas características. ¿En quién has de creer ahora? ¿En Yeshua, el rabino judío? ¿O en Jesús, el griego inventado por Roma? El tema que nos embarca hoy es Jesús no es Dios. En ninguna parte de la cultura hebrea nunca se acepta ni se va a aceptar que una persona pueda, que un hombre, que un ser humano pueda ser Dios. Por lo menos en lo que el concepto occidental tiene de Dios. Aclaro para los oyentes que Yeshua es al que Occidente le llama Jesús. Jesús es una transliteración de el nombre hebreo Yeshua, que es el nombre original de el Mesías de Israel. Hay acontecimientos que nos hacen víctimas de dogmas
y de creencias totalmente extrañas a la Escritura. Por supuesto que en este caso, una de estas muy fuertes, una de las tantas, es creer que Jesús sea Dios. Es creer que el Mesías de Israel tuvo la osadía de ser Dios. Dan Ben Abraham confiesa creer en la divinidad de Cristo. ¿Me sigue usted? Dice que acusan al Código Real de herejía por negar la divinidad de Yeshua. Y esto es completamente falso. El Código Real no niega la divinidad de Yeshua, la establece. ¿Por qué? Porque la divinidad del Mesías es un asunto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Un judío no necesita del Nuevo Testamento para entender que el concepto de un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. No necesita el Nuevo Testamento para eso. El judaísmo, eso está bien claro. El Nuevo Testamento no hace otra cosa que establecer un principio del judaísmo. El Mesías es una manifestación de la divinidad. Es un asunto bien establecido como judíos creyentes en Yeshua como Mashiach. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean una unidad perfecta en nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. Ahí se enfatiza la unidad y conexión única y especial entre el Padre y Yeshua, al punto que Dios y Mashiach vienen a ser una sola entidad. Colosenses 2:9, porque en él, Yeshua, habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios mismo en persona se reveló en Yeshua Mashiach. Dios mismo y no otro estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo. Y si esto no es divinidad, nada es divinidad. Lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana, y al no encontrarse con esos textos como ellos lo han visto siempre, les da la impresión de que este concepto se les viene abajo. Y yo estoy parado frente a ustedes para decirles que sin la divinidad del Mesías no es posible la redención. Y esto no es negociable para nosotros los que representamos. Yeshua no es negociable para nosotros. No es negociable. Como afirma el Código Real, en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo dada a los hombres en que podamos obtener la redención. Y yo quisiera que esto quedara bien claro en esta conferencia, bien claro en esta conferencia. Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿Dónde están las herejías realmente? ¿Pero en qué clase de divinidad de Cristo es que cree Dan Ben Abraham? ¿Cuál de estas definiciones sobre Dios es la que se corresponde con la Biblia? Luz infinita. Energía cósmica. Substancia universal. Ley general. Un ser personal. ¿Cómo podemos expresar la doctrina de la Trinidad en 4 palabras? Dios en 3 personas. Atzilut no es un concepto bíblico, sino de la Cábala. ¿Qué es la divinidad de Yeshua? ¿Es lo mismo que en el romanismo? ¿Cuál es el significado hebreo? No, no es lo mismo que en el romanismo. Es mucho más profundo que en el romanismo. ¿Okay? La divinidad de Yeshua es un concepto profético muy íntimo, muy profundo.
Las almas de todos los que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. O sea, el alma de Mashiach es una extensión de Hashem. ¿Ok? Es un concepto muy rico, muy profundo. ¿Ok? Y por eso es que yo decía en la conferencia que un judío no necesita el Nuevo Testamento para establecer el principio de la divinidad del Mesías. ¿Ok? Entonces no hay que estar forzando textos, ni torciéndolos, ni añadiendo cosas, subterfugios. ¿Qué es el mundo de Atzilut? Los 4 mundos cabalísticos. Los 4 planos de la creación. El concepto cabalístico de los 4 mundos, en plural Olanim, en singular, Olam, permite aprender la circulación de energías en nuestro mundo físico, y los diferentes niveles que lo llevan hasta lo divino. Es un recorrido en 2 sentidos: por una parte, muestra el descenso de las energías divinas hacia los planos más inferiores de la creación, y por otra parte, indica el ascenso de las energías de todo lo creado hasta lo divino. Los 4 mundos son: Atzilut, la emanación divina. Los arquetipos, los conceptos, el abstracto mental. Briah, la creación. El mental concreto, las formas de pensamiento. Yetzirah, la formación. Las emociones, los sentimientos, el plano astral. Asiah, la acción. La cristalización, el plano denso y concreto. Dan Ben Abraham también usa los conceptos de la Cábala denominados Ein Sof y las 10 Sefirot para explicar a Dios. Ein Sof y las 10 Sefirot no son conceptos del judaísmo bíblico. Son conceptos de la Cábala judía. Bien, nos quedan 2 preguntas más. Desde el contexto hebraico, ¿cómo se entiende la Divina Trinidad? La doctrina de la Trinidad no es sino el esfuerzo hecho por los padres de la Iglesia, todos los cuales eran filósofos griegos, para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Y desde el punto de vista judío, a los creyentes gentiles se les permite incluso creer en la Trinidad. Porque no hay manera que puedan entender al Dios de Israel. No se le permite al judío, pero sí se le permite al cristiano. Así que eso no es ningún problema en el judaísmo. ¿Ok? No es ningún problema en el judaísmo. Rabbeinu Tenu, el nieto de Rashi, uno de los más grandes jueces que ha tenido Israel en la Edad Media, decretó en un acuerdo halágico que está permitido a los cristianos creer en la Trinidad. Porque no tienen otra manera de poder explicar al Dios de Israel. ¿Ok? En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. ¿Okay? Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. ¿Okay? Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 Sefirot. Y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos, y que este no es el contexto para hablar de eso. ¿Okay? Por supuesto, cuando una persona estudia el judaísmo y conoce las riquezas de ese contexto, se dará cuenta que la doctrina de la Trinidad es insuficiente para describir la grandeza del Dios de Israel. Y va a incorporar otros elementos de explicación que no son necesariamente trinitarios. ¿Ok? Dan Ben Abraham miente aquí de manera consciente. La primera mentira es que los padres de la Iglesia fueron filósofos griegos. Sí estuvieron influenciados por la filosofía de Platón, pero no fueron filósofos.
Y la segunda mentira es que la doctrina de la Trinidad fue una explicación basada en términos de la filosofía griega. Ein Sof. En hebreo, el infinito. Nombre dado en la Cábala al Dios trascendente, en su esencia pura. Dios en sí mismo, aparte de su relación con el mundo creado. Puesto que todo nombre que se le dio a Dios, se refiere a una de las características o atributos por los cuales se reveló a sus criaturas, o que le atribuyeron, no hay nombre, o epíteto para Dios desde el punto de vista de su propio ser. En consecuencia, cuando los cabalistas querían ser precisos en su idioma, se abstuvieron de usar nombres como Elohim, el Tetragramatón, el Santo, bendito sea Él, y otros. Estos nombres se encuentran todos en la escritura o en la ley oral. La Torá, sin embargo, se refiere solo a las manifestaciones de Dios y no al propio ser de Dios que está por encima, y más allá de su relación con el mundo creado. Por lo tanto, ni en la Biblia, ni en la tradición rabínica, existía un término que pudiera satisfacer la necesidad de los cabalistas en sus especulaciones sobre la naturaleza de Dios. Sabed que, Ein, Sof, no se alude ni en el Pentateuco, ni en los profetas, ni en Agiógrafa, ni en los escritos de los rabinos, pero los místicos tenían una vaga tradición al respecto. El término, Ein, Sof, se encuentra en la literatura cabalística después del año 1200. Ein, Sof. Del hebreo. Sin límites. Es el todo supremo de la que menciona la Cábala. Aquello que podemos llamar de Dios en su aspecto más elevado, no siendo, en el sentido estricto de la palabra, un ser, ya que, siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia, que limita a todos los seres. De Ein, Sof, es que emanan las Sefirot, para formar el árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza divina, el pleroma. Ein, Sof, es el, no ser, un principio que permanece no manifestado, y es incomprensible a la inteligencia humana. Hace alusión directa a un Dios increado, el cual está más allá de la creación, siendo diferente a esta, por lo que la creación, perteneciendo a una dimensión creada, no puede comprenderlo. En algunas doctrinas y sociedades secretas, es llamado, el incognoscible. Las escuelas gnósticas lo consideraban el supremo, infinitamente superior a, el creador, o demiurgo. En la masonería es el Dios supremo, equivalente al gran arquitecto del universo. ¿Cómo se define esto en la Cábala? El infinito. El no ser. Permanece no manifestado. Incomprensible para la inteligencia humana. ¿Cómo se define esto en la teología cristiana? Presencia universal. Dios es una persona, pero está en todas partes. ¿Cuál de estos dos conceptos es el más racional, el que mejor puede ser asimilado por el entendimiento humano? Ein Sof. Impersonal. Infinito. Desconocido. Omnipresencia. Un ser personal. Está en todas partes. Dios es todo. Si Él dice que Dios abarca todo, y me abarca a mí, eso no es idolatría. Says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited.
What is Ein Sof, infinity, in Kabbalah, and how can we perceive that term? Because our perception is limited, and we always describe things in a limited way. That's right, perceiving infinity is a contradiction. How can I do that? So, infinity is not like how a person usually depicts. It's not infinite width or infinite weight and so on, because it's out of our boundaries. Infinity is imperceptible. But infinity in the wisdom of Kabbalah is a very tangible thing that we attain. Why? Because it comes from the words Ein Sof, no end, no boundary. No boundary to what? No boundary to the desire, to the fulfillment in the desire. Why? For instance, if I take this cup and I fulfill it to its end, then it means that this cup is in a state of no end, infinity. It's endless. Why? Because I fulfilled it to its very end. So if we feel our desire to its greatest extent when it can't receive anything else, then it is in the aspect called Ein Sof, no end, infinity. Para la Cábala, Dios no es un ser personal. No siendo en el sentido estricto de la palabra, un ser. Ein Sof es, el no ser. Para este maestro de la Cábala, que es doctor en medicina cibernética, Dios no es una persona, es una ley general, o una fuerza general, donde están contenidas todas las leyes particulares del universo. Bienvenidos a otro encuentro con el Dr. Michael Leitman, en el cual responderá unas de las preguntas más básicas en el tema de la Kabbalah. El Dr. Leitman es el presidente y fundador de la institución Ari para la investigación y difusión de la sabiduría de la Kabbalah y es reconocido a nivel mundial como uno de los más destacados cabalistas de nuestros tiempos. Cuenta con un doctorado en filosofía y una maestría en medicina cibernética. Buenos días, Dr. Leitman. Hoy quisiéramos presentarle unas preguntas que nos hicieron nuestros alumnos de Latinoamérica, que en realidad son preguntas que surgen más y más en los últimos tiempos. Y para empezar, ¿podría explicarnos qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad, cuál es la ley general de la naturaleza, en donde todas las leyes que estudiamos en la física, en la química, en la psicología, en la fisiología, son simplemente leyes pequeñas, particulares de aquella ley general. Aquella ley general se llama Dios, Boré en hebreo, porque esa ley abarca toda nuestra realidad y la mantiene, y la trae a una cierta meta, y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esta ley, la enseña y la explica a cualquiera que la estudie. Pregunta un poco más delicada, ya mencionó el nombre. ¿Quién o qué es Dios? La sabiduría de la Kabbalah nos explica sobre Dios, que es la fuerza general que maneja toda la naturaleza, y esta fuerza el hombre la alcanza por sí mismo. Por eso Dios en hebreo es Boré. Viene de la palabra Bo-Re, ven y ve. O sea, el hombre puede acercarse, venir a aquella propiedad que se llama Dios, y ver y sentir aquella propiedad. Y el hombre entonces con eso alcanza al Creador, a esa fuerza general de la naturaleza, y se une con ella como en un sistema integral. ¿Con Dios? Sí, y esta es la meta de la creación, que el Creador Dios quiere que nosotros lleguemos a su altura, a su nivel. Por eso vamos desarrollándonos todo el tiempo en el transcurso de nuestras vidas, y de generación en generación. El hombre es la única criatura en toda la realidad que se desarrolla, pero no termina su desarrollo, porque nosotros sí crecemos durante nuestra vida. Evolucionamos, pero no realizamos nuestro potencial de seguir desarrollándonos hasta la altura en donde abarquemos toda la naturaleza.
es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto por 10 esferas, sefirot, y 22 senderos, cada uno de los cuales representa un estado, que acerca a la comprensión de Dios, y a la manera en que Él creó el mundo. La Cábala desarrolló este concepto como un modelo realista, que representa un mapa de la creación. Algunos creen que este árbol de la vida de la Cábala corresponde al árbol de la vida mencionado en Génesis. Según la Cábala, las Sefirot son las 10 emanaciones de Dios, a través de las cuales se creó el mundo. De acuerdo a la tradición cabalística, Yahvé contrajo su luz infinita en lo que se llama en hebreo, Tzimtzum, y creó cada una de estas Sefirot. Una Sefirot es un canal de energía divina, o fuerza de vida. A través de estas 10 emanaciones, o luces, Dios interactúa, y se relaciona con su mundo. La unidad de Dios con respecto a las 10 Sefirot, puede asemejarse a un rayo de luz blanca que pasa por un prisma. Por un lado, tenemos un solo rayo de luz, mientras que, por el otro lado, percibimos una radiación de 7 colores. La persona que se sienta en el otro lado, percibe esto como si se tratara de muchas lámparas que irradian muchos colores, mientras que en realidad se trata de una lámpara sola. Los buscadores de Kabbalah, lo primero que encuentran cuando se trata de Kabbalah es el árbol de la vida. Pero desgraciadamente hay mucha literatura muy compleja y difícil sobre este tema. A mí me gustaría entender lo que es el árbol de la vida de manera sencilla. Bien. En una palabra, el árbol de la vida es el mundo del alma. Contrariamente al árbol del conocimiento del bien y del mal, es el mundo del cuerpo y del mundo físico. Y esto corresponde también a 4 mundos, en hebreo llamados Olam HaAsiya, Olam HaYetzirah, Olam HaBeria y Olam HaAtzilut, que tienen que ver respectivamente. Olam HaAsiya es el mundo de nuestro karma astral, se llama Tikkun astral. Olam HaYetzirah es el mundo de los ángeles, Olam HaBeria el mundo de los ángeles superiores y Olam HaAtzilut el mundo de los nombres de Dios. Para entender lo que estoy diciendo hay que usar un ejemplo y una metáfora. Vamos a imaginar un embudo. Es un embudo en el cual la conciencia divina se va a ir condensando hasta llegar al mundo físico. El ejemplo podría ser el ejemplo de un cubito de hielo basado en agua congelada, y este cubito de hielo es físico. Si lo calentamos se transforma en agua, si lo seguimos calentando se transforma en vapor, y si lo seguimos calentando se transforma en fuego o plasma. Es decir, que se descondensa o se condensa. De fuego a hielo o de hielo a fuego hay un proceso de condensación o descondensación. La conciencia divina funciona a través de los diferentes mundos del árbol de la vida en condensación, desde Atzilut hasta Asiya. Atzilut quiere decir emanación, Asiya quiere decir fabricación, y en el medio pues hay 2 mundos de transición. De Atzilut baja a Olam HaBeria, que es mundo de la creación, y más abajo el mundo se llama Olam HaYetzirah, que es mundo de la formación, y termina llegando al mundo físico llamado Olam HaAsiya. Así que vemos cómo la energía divina se va espesando, se va condensando hasta llegar a nuestro mundo. Y digamos que este mundo divino se va condensando de tal manera que llega a ser inteligible para nuestros 5 sentidos, que se llamaría Olam HaAsiya, el mundo de la fabricación, el mundo físico. Pero hay que saber que la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz está en Olam HaAtzilut, en el mundo espiritual. Entonces ahora vamos a entender este árbol de la vida. Está hecha a base de condensadores,
desde la energía pura llamada Keter hasta el mundo físico que se llama Malhut, pues la energía divina se va a ir condensando. Entonces no vamos a explicar todas las sefirot, es decir, todos estos transformadores de energía, vamos a explicar 4. Keter, Jochma y Bina, las 3 primeras del mundo de Atzilut, que son dadoras, y vamos a explicar el mundo de Malhut, que es el mundo físico donde nosotros vivimos. Entonces vamos a ver, Keter, ¿qué es? Keter es la conciencia de Dios. Contiene todas las almas, contiene todos los archivos, contiene todas las informaciones de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones. Jochma, ¿qué es? Pues es el mundo de la sabiduría, es la conciencia del universo. Es un poquito más condensado que el mundo de Keter. Y finalmente, el mundo de Bina, llamado inteligencia, es decir, que es una inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más inteligibles, más comprensibles, hasta llegar a nuestro mundo que se llama Malhut. Y vamos a ver qué es Malhut. Pues el Malhut somos nosotros, viviendo en un mundo físico. En realidad, ¿qué somos? Nosotros somos un archivo de la memoria de Akadosh Baruj Hu, de la memoria divina. Este archivo viene a vivir en un cuerpo, que somos nosotros. 2 tipos de vida. Una vida que se ata al árbol de la vida o una vida que se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si se ata al árbol de la vida, tendremos una vida proactiva, llena de plenitud. Y si se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el mundo del cuerpo, donde solo pensamos en satisfacer las necesidades esenciales del cuerpo, pues entonces tendremos una vida reactiva, una vida bastante animal, basada en la ilusión que nos lleva al miedo, al caos y a la desesperación. Entonces es mejor que nos atemos al árbol de la vida. En realidad, ¿qué somos? Somos exploradores. ¿Qué venimos a explorar? Emociones, todo tipo de emociones, desde las más alegres hasta las más tristes, y así venimos a vivir un juego llamado el juego de la vida. Vivimos el juego de la vida. Después de lo cual, este archivo divino que baja a la tierra a vivir su experiencia como explorador se enriquece. Se enriquece de todas las experiencias que nos toca vivir, y una vez enriquecida, vuelve de nuevo a Keter, a la memoria divina. Eso es el árbol de la vida. Nosotros, digamos que vivimos a varios niveles. Pertenecemos a la esencia. ¿Quién soy? Vean ese video también, van a saber por qué digo esto. Pertenecemos como a la esencia, a algo innombrable, a Dios. Sin embargo, de alguna forma hay una parte de nosotros que está ahí, quizás la gran mayoría de nosotros está a ese nivel, pero hay una parte que baja, cuando digo baja es toma distancia de un absoluto, se hace temporal y encarna en un mundo que cumple ciertas leyes, donde hay materia, donde hay idea de separación, donde hay gravedad, donde hay tiempo, espacio, donde todo viene de opuestos, donde hay dualidad, blanco, negro, mujer, hombre, arriba, abajo, etc. Y donde hay también causalidad. ¿Causalidad qué quiere decir? Donde hay una constante reacción, acción-reacción. La pregunta clave para nosotros es: ¿qué tienen que ver todas estas teorías con la Biblia? Atzilut, mundo de la emanación. Beriach, mundo de la creación. Yetzirah, mundo de la formación. Asiach, mundo de la acción. Ein Sof, el infinito impersonal. Las 10 Sefirot, las emanaciones de los nombres de Dios. Reencarnación de las almas. El alma de Cristo emana del mundo de Atzilut. ¿Dónde aparece todo esto en la Biblia? Códigos secretos. Dan Ben Abraham tenía todas estas cosas rondando en su cabeza cuando escribió su libro, El Código Real. La razón por la cual le hemos llamado a esta versión hebraica Código Real es porque en primer lugar se trata de un código, es decir,
El Nuevo Testamento está escrito en varios niveles de interpretación. Si no conocemos las reglas de interpretación, los códigos de interpretación que están escondidos en las diferentes expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, nos resulta muy difícil captar su idea. Por eso le llamamos código. Irreal, porque se trata de la realeza de Israel, de la casa de David, del establecimiento del reino mesiánico en Israel y en el mundo. ¿Cuáles son entonces la base textual que hemos usado para producir el código real? ¿Qué es lo que está detrás del código real? ¿De dónde viene lo que aparece en el código real? Les voy a dar una lista de todos los documentos que fueron tenidos en cuenta cuando se creó esta versión. Los documentos judíos escritos durante los siglos III al I antes de Yeshua, y los documentos judíos escritos después de Yeshua, teniendo en cuenta a Flavio Josefo, a la Mishnah, la Gemara, los Midrashim, el Midrash Rabbah, etcétera, etcétera, que nos ayudaron a clarificar el sentido del texto. De un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. El Mesías es una manifestación de la divinidad. Las almas de todos los que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación, que está permitido a los cristianos creer en la Trinidad. Porque no tienen otra manera de poder explicar al Dios de Israel. ¿Ok? En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. ¿Okay? Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. ¿Okay? Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 Sefirot y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos y que este no es el contexto para hablar de eso. Okay. Por supuesto, cuando una persona estudia el judaísmo y conoce las riquezas de ese contexto, se dará cuenta que la doctrina de la Trinidad es insuficiente para describir la grandeza del Dios de Israel y va a incorporar otros elementos de explicación que no son necesariamente trinitarios. ¿Okay?